Hola, mi nombre es Paula Cortés. Hola, mi nombre es Ariel Chapnick. Somos dos abogadas de inmigración locales, quienes somos voluntarias con la red de ayuda mutua de solidaridad con migrantes de DC, quienes han estado presentándose para dar la bienvenida y apoyar a los migrantes recién llegados en los últimos meses. Estamos haciendo estos videos informativos en colaboración con los miembros de la Asociación de Estudiantes de Derecho de Inmigración de Georgetown, ILSA por sus iniciales en inglés, y la Iniciativa Política de Migración y Refugiados de Georgetown, MRPI, por sus iniciales en inglés. En estos videos brindaremos información básica y general sobre cómo entender el sistema de inmigración. Es importante saber que las personas en estos videos no son sus abogados de inmigración y nada aquí debe considerarse como asesoramiento legal específico. Cada caso de inmigración es diferente y algunas partes de este video no van a aplicar a usted. Le recomendamos que por favor busque un abogado de inmigración licenciado para que reciba consejos de su situación específica y lo represente en su caso de inmigración y le ayude a solicitar su estatus legal. Las autoridades de inmigración deben haberle proporcionado una lista de abogados gratuitos después de que lo procesaron, después de haber llegado a los Estados Unidos. Sin embargo, en la descripción hemos dejado listas de organizaciones en cada estado que brindan a los migrantes servicios legales de inmigración gratuitos o de bajo costo. Si tiene problemas para comprender los documentos que le dio inmigración, le recomendamos que utilice la página de Google Translate para comprender todos los documentos que le entregaron las autoridades de inmigración. Esperamos que estos videos le brinden información y recursos para que pueda tomar decisiones informadas sobre cómo llevar su proceso de inmigración. ¿Cuál es tu número A y por qué es importante? Un número A o número de registro de extranjero es el número que el gobierno de los Estados Unidos usa para identificar a los inmigrantes que solicitan ingresar o que ya han ingresado a los Estados Unidos. Por lo general tiene 9 dígitos, pero a veces puede tener 7 u 8. Puede encontrar su número A en algunos de los documentos que le proporcionaron las autoridades de inmigración cuando llegó al país. Por ejemplo, si se le emitió el formulario I-385 Noticia para reportarse, su número A aparecerá en cuadro número 11 como número de archivo. También encontrará este número en varias páginas de su documentación. Este número es importante porque le permite al gobierno de los Estados Unidos hacer un seguimiento de su información biográfica, su solicitud de amparo de inmigración y otras cosas más. También necesitará este número para verificar el estado de su caso con la Corte de Inmigración si ya está en proceso de deportación. Este número permanecerá con usted durante muchos años, hasta que se convierta en ciudadano de los Estados Unidos o hasta que sea deportado. No pierda este número. Además, le animamos a memorizar este número. Este número de identificación es crucial para que usted se mantenga informado sobre todo lo que sucede en su caso de inmigración. ¿Qué es la libertad condicional? El parol. ¿Cómo se ve el documento y qué significa? A algunos inmigrantes se les otorga la libertad condicional, más conocido como parol, a llegar a los Estados Unidos. El parol significa que la persona se le permite ingresar a los Estados Unidos sin una visa u otro documento o estado de admisión válido, generalmente por una razón humanitaria o de emergencia. Este parol es otorgado de discreción del gobierno y se otorga según el caso. El parol le permite a una persona ingresar legalmente a los Estados Unidos y le proporciona una estadía legal temporal en el país. Mientras este parol sea válido, la persona está protegida de la deportación. En algunas circunstancias específicas, las personas con parol incluso pueden solicitar un permiso de trabajo. Además, cuando a alguien se le otorga el parol, esa persona puede posiblemente ajustar su estatus en los Estados Unidos en el futuro. Esto es, obviamente, si califica para otros tipos de amparo de inmigración. Actualmente, el gobierno de los Estados Unidos ha estado otorgando paroles humanitarios a muchos de que los cruzan la frontera entre los Estados Unidos y México. Este es un ejemplo del formulario I-94, un documento de admisión. ¿Se puede ver el sello azul? Esta es una indicación que debe buscar para saber si se le ha otorgado un parol. El sello azul tiene información sobre bajo qué ley se le otorgó su parol y cuándo es la fecha de vencimiento de este. En la mayoría de los casos, los recién llegados reciben un parol de 60 días. Si usted ha recibido un parol,
puede transitar legalmente y permanecer en los Estados Unidos durante aproximadamente 60 días o hasta la fecha de vencimiento de su parol. Después de esa fecha, comenzará a acumular tiempo de presencia ilegal en los Estados Unidos. Noticia para reportarse, formulario I-385. Este es un ejemplo del formulario I-385, también conocido como la noticia para reportarse. Este formulario tiene información biográfica, así como también su foto. Este formulario es considerado como una forma de identificación por el Departamento de Seguridad Nacional y es aceptado por la Administración de Seguridad del Transporte cuando usted vuela dentro del país, así como por las compañías de transporte terrestre, tales como buses y trenes. 236A. Liberación discrecional. Liberar al demandado bajo su propia responsabilidad. Se ingresó a los Estados Unidos sin una visa y no se le otorgó el parol, es probable que ya esté en el proceso de deportación. Aunque este suene aterrador, no debe entrar en pánico porque el proceso de deportación puede ser complejo y llevar mucho tiempo. Sin embargo, siempre es importante tener en cuenta que probablemente está en el proceso de deportación, lo que significa que debe tener mucho cuidado con lo que hace en los Estados Unidos. La ley de los Estados Unidos le otorga permiso a la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, por sus iniciales en inglés, para detener y arrestar a cualquier persona que esté en proceso de deportación. Pero esta ley no requiere que ICE detenga a todos aquellos que están en procedimientos de deportación. Hay tantos inmigrantes en proceso de deportación que es imposible para que ICE localice y los detenga a todos. Por lo general, ICE se enfoca en detener a inmigrantes que cometen delitos graves o amenazan la seguridad pública. La mayoría de los demás inmigrantes, como usted, son liberados bajo su propia responsabilidad. Ser liberado bajo su propia responsabilidad significa que se le permitirá pelear su caso de inmigración desde fuera de un lugar de detención, en vez de estar detenido todo el tiempo en que su caso está pendiente con la corte. Esta diferencia es muy importante porque su caso se procesará a través del sistema judicial mucho más rápido si usted está detenido. Sin embargo, ser puesto en libertad bajo su propia responsabilidad conlleva reglas y responsabilidades que debe cumplir para evitar ser detenido por ICE más adelante. Por ejemplo, no puede cometer ningún delito ni asociarse con pandilleros. Debe notificar a ICE cada vez que cambie su dirección. Las condiciones para su puesta en libertad se establecen en el formulario I-220A, orden de puesta en libertad bajo su propia responsabilidad, que se entregue una vez que la persona es puesta en libertad. Puede ver un enlace en la descripción. Alternativas a la detención ISAP. Haber sido otorgado parol o liberado bajo su responsabilidad a menudo requiere que usted se registre regularmente con ICE, así como con cualquier alternativa a los programas de detención que utiliza ICE. Uno de esos programas se llama el Programa de Comparecencia de Supervisión Intensiva, ISAP por sus iniciales en inglés. En su documentación usted encontrará un documento que explica que usted ha aceptado ser miembro de este programa. También le dieron un teléfono celular con el que tiene que tomar selfies para registrarse periódicamente. Es posible que haya visto u oído hablar de otras personas que usan monitores del tobillo con el mismo propósito. Esos teléfonos celulares y monitores del tobillo son proporcionados por ISAP. Es muy importante que siempre se reporte con ICE y ISAP cada vez que se lo indiquen. No seguir las instrucciones de ICE puede llegar a la detención. Formulario I-862, noticia de comparecencia. ¿Cómo se ve y qué significa? Formulario I-862, noticia de comparecencia, conocido como NTA por sus iniciales en inglés, es un documento oficial de acusación del Departamento de Seguridad Nacional, DHS en inglés, que significa que se ha iniciado el proceso de deportación en su contra. Solo cuando el DHS envíe ese documento a la Corte de Inmigración se iniciarán el proceso de deportación en su contra. No entre en pánico. La mayoría de las personas que llegan a través de la frontera eventualmente recibirán ese documento. El inicio del proceso de deportación no significa que necesariamente será expulsado del país.
sino que tendrá que presentar su caso de inmigración ante el Tribunal de Inmigración. Solo sabrá si le otorgó un amparo de inmigración o si su caso fue denegado una vez que haya tenido su audiencia final con la Corte. Su noticia de comparencia contiene la siguiente información. En la parte superior, la noticia incluye su nombre completo, su número de edad, su fecha de nacimiento, dirección y número de teléfono celular. La mitad de la noticia tiene dos secciones principales. Primero, qué hechos son los que ICE afirma que son ciertos sobre su caso. Y segundo, qué cargos legales que explican las razones por las que ICE cree que usted puede ser expulsado, deportado o encontrado inadmisible. La noticia probablemente indicará que usted no es ciudadano de los Estados Unidos. Este también indicará su país de origen y cuándo y en qué lugar entró a los Estados Unidos. Puede indicar que usted no ha sido admitido o puesto en libertad condicional en los Estados Unidos. También puede indicar en el momento de su llegada carecía de documentos de entrada válidos. Esto significa que ingresó a los Estados Unidos sin una tarjeta de permiso de residente o otra visa o otro estatus legal. La parte inferior de la noticia proporcionará información sobre su próxima audiencia con la Corte de Inmigración. Indicará la fecha, la hora y el lugar de su próxima audiencia. Asegúrese de escribir esta información en algún lugar, así la podrá recordar. No puede faltar a esta audiencia. Si usted no se presenta a esta audiencia, se le podría ordenar deportado de los Estados Unidos en su ausencia. Es posible que su noticia no diga la fecha, hora y lugar de su próxima audiencia. Si ese es el caso, puede verificar el estado de su caso utilizando el número de línea directo de inmigración 1-800-898-7180 o visitando el sitio de web de estado de caso automatizado del Corte de Inmigración. Un enlace está en la descripción. ¿Cuáles son las diferentes agencias gubernamentales involucradas en el proceso de inmigración? Hay varias agencias gubernamentales involucradas en la ley de inmigración. El Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Justicia son los dos departamentos del gobierno responsables de hacer cumplir y adjudicar las leyes de inmigración. Hablemos primero de las agencias debajo del Departamento de Seguridad, DHS por sus iniciales en inglés. Departamento de Seguridad Nacional, Aduanas y Protección Fronteriza, CBP por sus iniciales en inglés, bajo de DHS maneja la mayoría de las infracciones con la frontera. Es posible que haya interactuado con agentes de CBP durante o poco después de cruzar la frontera. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE por sus iniciales en inglés, bajo de DHS es responsable de monitorear, detener y expulsar a los no ciudadanos de los Estados Unidos. Es posible que ya ha conocido o escuchado acerca de los oficiales de deportación. Si obtuvo parol, debe cumplir con las reglas de ICE que se le explicaron en la frontera. Eso incluye ir en persona a las oficinas de ICE, registrarse por teléfono a través de un teléfono proporcionado por ICE o cargar un monitor de tobillo. Los servicios de inmigración y ciudadanía de los Estados Unidos, USCIS por sus iniciales en inglés, bajo del DHS, son responsables de recibir y procesar las solicitudes de asilo y muchas otras formas más de alivio de inmigración. Esta es la agencia encargada de otorgar beneficios tales como el permiso de trabajo. Departamento de Justicia. Para efectos de su caso de inmigración, la agencia asociada con el Departamento de Justicia se llama Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración. Su función principal es llevar a cabo los procedimientos de deportación en los tribunales de inmigración y adjudicar las apelaciones que surjan de estos procedimientos. EOIR se compone de dos partes diferentes. La Corte de Inmigración, que es donde primero presentará su caso. Si pierde a este nivel, un juez emitirá una orden de deportación que ICE hará cumplir. Tendrá varias semanas para poner sus asuntos en orden antes de que tenga que salir del país. Sin embargo, también puede optar por la oportunidad de seguir peleando su caso y apelar. El organismo a cargo de las apelaciones se llama Junta de Apelaciones de Inmigración. Tiene 30 días a partir de la orden de deportación para presentar una solicitud ante la Junta de Apelaciones de Inmigración.
para que su caso sea revisado nuevamente. Si gana su apelación, su caso será enviado nuevamente a la Corte de Inmigración y su proceso de deportación comenzará nuevamente. Si pierde a este nivel, es posible que pueda apelar en un tribunal de circuito federal. Es muy importante recordar que estará interactuando con ICE y el Tribunal de Inmigración al mismo tiempo durante la duración de su proceso de deportación. Es importante comprender de que son dos agencias diferentes y tendrá que seguir comunicándose tanto con ICE como asistiendo a todas sus audiencias judiciales. También es importante compartir con ICE cualquier documentación que usted presente ante el Tribunal de Inmigración. Una manera fácil de pensar en ICE es como la agencia que está a cargo de su cuerpo, de hacer cumplir las leyes. Y una manera fácil de pensar de los tribunales es como la agencia que está a cargo de su caso, decidiendo los méritos de su caso. Por último, tenga en cuenta que ICE y las Cortes de Inmigración tienden a estar ubicadas en diferentes lugares. Es importante aprender la dirección de ambos, como también tener las fechas de cada agencia en su mente. ¿Cómo actualizar su información con ICE y la Corte de Inmigración? Registrarse con ICE y cambiar dirección con ICE. Si obtuvo el parol para ingresar a los Estados Unidos, se le exigió que informará a las autoridades de inmigración dónde se hospedará en los Estados Unidos. Podría ser la casa de su patrocinador, amigo o familiar. Es probable que esa dirección está impresa en uno o más de los documentos que recibió de ICE. Más recientemente, aquellos que están en libertad condicional o parol y no tienen conexiones en los Estados Unidos reciben la dirección de un refugio en la ciudad donde pretendan vivir. Sin embargo, es importante saber que esta dirección es solo temporal y debe cambiarla con ICE tan pronto como tenga una dirección más permanente y estable. Si la dirección que se imprimió en su documentación está incorrecta o desea mudarse, también debe actualizar su dirección con ICE tan pronto como pueda. Actualmente, ICE solicita que actualice su dirección dentro de los 60 días posteriores a su liberación de inmigración. Puede hacerlo presentándose a una oficina local de ICE en su destino final. En su documentación probablemente le proporcionaron las ubicaciones de las oficinas de ICE para el área donde tiene la intención de vivir. Por lo general, se encuentra en una lista de direcciones organizadas por ubicación. Sin embargo, la información no siempre está actualizada. Debe confirmar la dirección de su oficina local de ICE en la descripción. Si no actualiza a ICE de su nueva dirección, se considerará una violación de su libertad condicional o parol y una violación de su participación voluntaria en el programa alternativo a la detención. Podría ser arrestado, detenido y deportado. Además de ICE, también debe actualizar su dirección con ISAP, la organización a cargo de su teléfono emitido por ICE. Para hacerlo, cambie la dirección en la configuración del teléfono o lleve el teléfono a su ISAP en persona para pedir ayuda. Una vez que entregue su teléfono a ISAP, se le pedirá que descargue la aplicación de seguimiento en su propio teléfono. Últimamente, la aplicación solo funcionará con teléfonos con capacidad de ancho de banda 5G. ¿Cómo verificar si tiene una audiencia de corte? Su caso con la Corte de Inmigración solo comenzará una vez que ICE haya presentado el aviso de comparencia o la noticia de comparencia ante la Corte. Antes de eso no tendrá una audiencia y no podrá ver ninguna información sobre su caso ni cambiar su dirección con la Corte. Sin embargo, una vez que este proceso empiece formalmente, estas son las formas en que usted puede mantenerse actualizado sobre el estado de su caso con la Corte. Busque su caso en el internet. Vaya a este sitio, el cual está en la descripción de este video. Ingrese su número de extranjero, su número A. Su nombre completo y su número A deben aparecer en la parte superior de la página web. Mire el cuadro de la esquina superior izquierda en el que dice información sobre la próxima audiencia. Si dice este caso está pendiente, no hay una audiencia todavía. Si incluye la fecha, hora, el nombre de un juez y la dirección de la corte, sí tiene una audiencia próxima. Debe presentarse físicamente en esta audiencia o se le ordenará expulsado del país. Por teléfono, llame al 1-800-898-7180. Una máquina responderá. Haga clic para continuar en su idioma. Escuchará un mensaje largo sobre el COVID. Ingrese su número A. Presione el 1 para confirmar y el 2 para volver a ingresar. La máquina deletreará su nombre. Presione el 1 para confirmar y el 2 para volver a ingresar su número A.
Presione el 1 para recibir la fecha de su próxima audiencia. La máquina le dirá dónde y cuándo es su próxima audiencia. Para cambiar su dirección con la Corte de Inmigración, deberá completar el formulario corto EOIR-33. Se puede encontrar el formulario e información adicional en la descripción. ¿Cómo cambiar la corte si te mudas a otra jurisdicción o a otro estado? La parte inferior de la noticia de comparecencia generalmente indica la ubicación de su próxima audiencia. Si se ha mudado lejos de esta ubicación, probablemente necesite solicitar que su caso sea trasladado a una nueva corte de inmigración diferente. Esto se llama el cambio de corte. El lugar se refiere al tribunal que tiene la autorización para escuchar el caso de inmigración según la ciudad y el estado donde usted reside. La mayoría de los estados y ciudades importantes tienen sus propios tribunales de inmigración. Entonces, si se mudó a una ciudad diferente o a un estado diferente, es probable que su caso deba trasladarse a la Corte de Inmigración de esa área. Por ejemplo, hay 6 tribunales de inmigración diferentes en Nueva York. Debe averiguar qué Corte de Inmigración está más cerca a su residencia actual. Hay un enlace en la descripción con lista de los tribunales de inmigración de cada estado. Si aún no tiene un abogado que le ayude con su caso de inmigración, debe solicitar el cambio de jurisdicción por su cuenta. Esta solicitud es muy importante porque si usted no la envía, se esperará que usted asista a su audiencia en la Corte de Inmigración especificado en su noticia de comparecencia. Por ejemplo, si la noticia de comparecencia dice que su próxima audiencia es en la Corte de Inmigración de San Antonio, Texas, pero se mudó a Portland, Maine, aún se espera que usted asista a la audiencia en San Antonio, a menos que solicite un cambio de corte. Si no asiste a la audiencia en San Antonio y no solicitó un cambio de corte, se le ordenará su deportación de los Estados Unidos y será mucho más difícil para usted solicitar un alivio migratorio, ya que tendrá que solicitar al juez que reabra su caso primero. Deberá completar un documento y enviarlo a la Corte de Inmigración. Una copia de este documento debe ser enviado a los abogados de ICE. Hay un enlace abajo con información adicional de este documento. Diferentes tipos de amparo migratorio. Hay muchos tipos de estatus migratorio, cada uno de los cuales le permite permanecer en los Estados Unidos por diferentes motivos y periodos de tiempo. Prácticamente todos los estados requieren que usted sea admisible en los Estados Unidos y demuestre un ejercicio favorable de discreción. La Corte y el Gobierno considerarán muchos factores, incluidos sus antecedentes penales, los lazos familiares en los Estados Unidos y su credibilidad. Es muy importante que toda la información en su solicitud y papeleo para inmigración sea completa, verdadera y consistente. Esas son algunas de las formas más comunes de alivio. Piense si alguno de esos aplica a usted. Para más información sobre cada estado, se puede ver al sitio web de USCIS. El enlace está en la descripción. El ajuste cubano. La ley de ajuste cubano es una ley que solo se aplica a los ciudadanos y nativos de Cuba. Si es de Cuba y fue inspeccionado y admitido o puesto en libertad condicional o parol, puede solicitar ajustar su estatus para convertirse en residencia permanente legal después de 1 año y 1 día de estar presente en los Estados Unidos. Debe cumplir con ciertos requisitos como merecer un ejercicio favorable de discreción y ser admisible en el país. Para solicitar una tarjeta verde o residencia permanente bajo de la ley de ajuste cubano, llene la solicitud de I-485 1 año y 1 día después de llegar a los Estados Unidos. Mientras su solicitud está pendiente, tendrá acceso a trabajar en los Estados Unidos legalmente al solicitar un permiso de trabajo. Después de recibir su residencia permanente, eventualmente será elegible para la ciudadanía estadounidense. Los cubanos también tienen acceso a ayuda especial en forma de beneficios sociales del gobierno de los Estados Unidos después de su llegada. Para saber si califica para alguna asistencia, visite el enlace en la descripción. Asilo. El asilo es una forma de amparo disponible para aquellos que temen regresar a su país de origen. Este miedo puede estar basado en un daño o en una herida física o emocional que usted ha sufrido previamente o en la probabilidad de que se le haga un daño físico o emocional grave en el futuro. Este daño o herida se conoce en inmigración como persecución. Esta persecución debe estar motivada por razones específicas, tales como raza, religión, nacionalidad, opinión política o pertenencia a un grupo social en particular.
Ser miembro de un grupo social en particular significa que comparte una característica específica con los demás. Esta característica específica no se puede cambiar o no se debe esperar que usted la cambie. Algunos ejemplos de esto son las personas que se identifican como miembros de la comunidad LGTBQIA o mujeres en ciertos países del mundo. La persona o personas que le hicieron o le harán daño generalmente se denominan como perseguidores. Estos se podrían incluir al gobierno de su país de origen o a una agencia de gobierno de su país de origen, tales como la policía o el ejército. También puede incluir a cualquier otra persona o grupo que el gobierno de su país no pueda controlar, tales como pandilla, una pareja romántica o un miembro de familia, entre otros. Una forma de pensar de la solicitud de asilo es hacer 6 preguntas. ¿Qué me pasó? ¿Quién me hizo daño? ¿Cómo, cuándo y dónde me hicieron daño? ¿Por qué me quisieron hacer daño? ¿Busqué ayuda de la policía? Y si no, ¿por qué no? ¿Intenté mudarme a otro lugar en mi país? Y si no, ¿por qué no? Usted debe presentar su solicitud de asilo dentro de 1 año de haber ingresado al país. Si no lo hace, también debe demostrar que hubo una muy buena razón para presentar una solicitud de asilo tardía. Después de que hayan pasado 150 días desde que usted presenta su solicitud de asilo ante el USCIS o el Tribunal de Inmigración, usted puede pedir la solicitud de un documento para autorizarlo para trabajar. Hay muchos recursos en línea para obtener más información sobre el asilo. Le recomendamos que se inscriba para ser miembro del Proyecto de Defensa de Solicitantes de Asilo, ASAP por sus iniciales en inglés. Hay un enlace en esta descripción con información adicional. Visa U. Las visas U están disponibles para inmigrantes que han sufrido abuso mental o físico como víctima de un crimen dentro de los Estados Unidos. Hay muchos delitos que califican aquí que repasamos algunos de los más comunes. Si es víctima de secuestro, violencia doméstica, violación, servidumbre involuntaria o tráfico o asalto grave, puede calificar para visa U. Si fue víctima de un intento de delito, también puede calificar para visa U. Debe denunciar el delito a la policía y estar disponible para ayudar a la policía respondiendo preguntas sobre el delito y proporcionando evidencia que se le solicita. También debe probar que sufrió un daño mental o físico grave como resultado del delito que experimentó. Puede hacerlo con la ayuda de una evaluación psicológica o evidencia médica que se muestre sus lesiones. Visa T. Si es víctima de la trata de personas, puede calificar para una visa T. Este tráfico debe haber sido para prostitución forzosa o por trabajo. El tráfico puede haber ocurrido en los Estados Unidos o mientras usted se dirigía a los Estados Unidos. Aquí hay algunas preguntas que podrían indicar si usted califica para una visa T. ¿Alguien lo reclutó para venir a los Estados Unidos? ¿Pagaron para que viniera y le ofrecieron un trabajo a cambio? ¿Lo obligaron a trabajar o a hacer algo que no quería hacer durante su viaje a los Estados Unidos? ¿Alguna vez alguien le ha quitado su pasaporte o otra identificación? ¿Se ha visto obligado a trabajar para pagar alguna deuda una vez ha llegado a los Estados Unidos? ¿Ha sido forzado a tomar alcohol o drogas en asociación con su trabajo? ¿Ha sido forzado a trabajar muchas horas o días sin descanso? Si lo retuvieron en contra de su voluntad y lo obligaron a trabajar o tener relaciones sexuales con otras personas, puede calificar para una visa T. Sin embargo, debe haber alertado a las autoridades de los Estados Unidos o del lugar donde ocurrió el tráfico. Sin embargo, existen excepciones limitadas que excusan el no haber alertado a las autoridades, tales como sufrir un trauma extremo como resultado del tráfico experimentado. Peticiones familiares. Si tiene un padre, hijo, cónyuge o hermano quien es ciudadano de los Estados Unidos, puede calificar para una petición familiar. Si tiene un padre o cónyuge que es residente permanente, también puede calificar para petición familiar. Dependiendo de quién sea su pariente, las peticiones familiares pueden demorar mucho tiempo. Debe comunicarse con su pariente ciudadano o residente permanente legal en los Estados Unidos para hablar sobre la búsqueda de un abogado que presente una petición familiar en su nombre. ¿Por qué es importante buscar ayuda legal profesional? Es muy importante que busque ayuda legal profesional con su caso de inmigración porque la ley de inmigración es muy compleja y cambia con frecuencia. Tiene una probabilidad significativamente mayor de obtener alivio de inmigración si un abogado lo está ayudando. Los formularios y los requisitos de la solicitud pueden ser confusos y a veces un solo pequeño error
puede resultar en la denegación de solicitud de alivio. Además, un buen abogado puede ayudarle a determinar la estrategia para su caso, guiarle en arreglar la evidencia relevante para su caso y presentar su caso de manera persuasiva frente del juez y el abogado de ICE. Lo que es más importante, el abogado debe asegurarse que las autoridades de inmigración cumplan con las leyes y le brindan el debido proceso, es decir, le brinden una oportunidad justa para presentar su caso. Cuidado con los notarios. Notario a menudo se interpreta de una manera diferente en inglés que en español. En los Estados Unidos, a menos de que un notario también sea un abogado, no está autorizado para ejercer la abogacía y no debe ayudarlo con su caso de inmigración. Las personas conocidas en la comunidad hispana como notarios a menudo estafan a los inmigrantes afirmando que pueden ayudar con el papeleo de inmigración y ofreciendo precios mucho más bajos que los abogados reales. El uso de un notario en lugar de un abogado u otro profesional con licencia para ejercer la ley de inmigración a menudo conduce a que los formularios se completen incorrectamente o con información fraudulenta, se incumplan los plazos relevantes y se produzcan más consecuencias negativas. Estos errores pueden conducir a la deportación y otras consecuencias graves, tales como la prohibición de presentar otras solicitudes de amparo. También es importante tener en cuenta si la persona que dice ser su abogado no quiere firmar los documentos de inmigración con su nombre o no es capaz de asistir a la corte con usted y representarlo ante el juez. Si su abogado no puede o no quiere hacer ninguna de estas cosas, este podría ser un notario. Si usted ha sufrido o ha sido estafado por los notarios y por la mala representación de un notario, y se ha dañado su caso, usted puede comunicarse con el proyecto END de ayuda para obtener información adicional sobre las posibles soluciones disponibles. Información adicional sobre este proyecto está en la descripción. Muchas gracias por mirar a nuestro video. Siempre puede referirse de vuelta a este video si quiere recordarle de la información en el futuro. Recuerda que esto no es el consejo legal y que la ley de inmigración puede cambiar con frecuencia. Es muy importante consultar con un abogado para obtener información más reciente y específica a su caso individual.